Gracias, Susana, amigos de la cabina del gobierno de la tarde. Bueno, una noticia del día, del fin de semana, de todos estos días, esa ida repentina y dolorosa de Reinaldo Pared Pérez, un político consagrado. Lo conocí siendo un feroz defensor del PLD, un hombre que fuera de la noticia como editor, como corrector, periodista del área política en Listín Diario Libre. Me comentaba que se empeñaba y que conocía a todos los dirigentes en cada rincón del país en el PLD. Un hombre que era muy cercano, además un hombre frontal y sincero. Eso en política tiene un costo. El ser sincero, el ser original, el ser frontal, dista lo que es el político tradicional, que a todo el mundo le dice que sí, el demagogo, el que le promete cosas que no le va a dar a la gente. Reinaldo era un hombre muy frontal y de un carácter que diferencia mucho a los políticos, pero aún así era un hombre que conocía a todos los PLDistas, lo trataba y tenía el dominio, el control del partido en el sentido orgánico. Era un hombre que, aunque no era muy de estar metido en la Casa Nacional, sí tenía el conocimiento y el manejo de lo que es el PLD. Fue con Leonel Fernández el responsable de darle el giro al Partido de la Liberación Dominicana, del partido de cuadros cerrado, de 15,000, 20,000 militantes, a masificarlo. Le correspondió, desde que fue secretario general, ese inicio que estuvo en el Congreso del 2001, él asumió la Secretaría General y junto con Leonel Fernández dio ese giro al partido y lo masificó y le dio la clave para llegar al poder y mantenerse esa organización política, junto con Danilo Medina, también un arquitecto del pragmatismo político. Conocí también la parte de Reinaldo en el sentido de que entiendo que disfrutó las victorias del PLD, pero sufrió ampliamente las derrotas. Un hombre muy sincero, lloraba cuando había que llorar, alegre también, pero siento que también en los últimos años, meses, sintió el amargo de la política. La política es difícil, la traición se vive a flor de piel, se vive constantemente en las organizaciones políticas. Reinaldo Pared, yo entiendo que pudo haber sido el candidato presidencial del PLD. Analizando políticamente como observador, entiendo que las condiciones estaban dadas ahí para que con todo ese apoyo del aparato del gobierno, pues iba a ser el candidato. Y en un momento de división también un hombre de unidad. Y quién sabe lo que hubiera pasado con Reinaldo, porque es un hombre que tenía tanto las buenas relaciones con Leonel Fernández como con Danilo Medina. Pero en política las cosas son de coyuntura, son emotivas. Hay gente que apuesta a algo o a las pasiones y no hacia el momentum político. Ahí se equivocan los partidos. Entiendo que en los últimos meses había decepción a nivel político en Reinaldo Pared de muchas personas. Recuerdo que me llamó en este año, cuando ingresé aquí al gobierno de la tarde, principios de año, me llamó interesado en mi cambio en la carrera de periodismo y que iba a trabajar aquí en el área del gobierno de la tarde. Me habló de que me iba a dar informaciones de sus cambios, a quién iba a apoyar a la Secretaría General, me mantuvo al tanto y siento que me dio su apoyo siempre. Llevamos una relación de respeto. Un periodista político nunca me llamó para recriminarme por alguna noticia en contra del PLD, que se sintiera. Era en ese sentido un político diferente. Ahora, si era un hombre de carácter que si sentía que cualquiera pudiera tergiversar lo que dijo, la verdad, ya ahí tiene su derecho a reclamar, pero no por un reportaje que usted como periodista o como observador haga de un partido una crítica. Nunca me llamó, nunca me recriminó y siempre hubo un trato respetuoso. Así lo sentí en su ejercicio también como presidente del Senado. Un hombre que entendía que como servidor público todo el mundo tiene que estar bajo la lupa. Entonces tiene que haber en ese sentido respeto al libre ejercicio y a la transparencia. Alguna gente es muy quisquillosa, cree que las cosas en política, que las cosas como servidor público tienen que irse a lo personal y hasta considera un periodista enemigo por eso, por algún trabajo o un reportaje, cuando es algo objetivo del ejercicio del día a día, que usted debe tener a la prensa como un aliado y como un corrector. Veo que alguna gente algunos políticos, legisladores, que vamos a ocultar la publicidad como una reacción a la crítica del barrilito. Un disparate que habla muy mal de esos políticos de nuevo cuño que quieren acusar de revanchismo contra el cuarto poder, contra la sociedad, que ya la prensa
con las redes sociales se ha extendido al periodismo, hace tiempo, periodismo ciudadano. En el aspecto, entiendo que del morbo y de las filtraciones, la gente debe ser, ya en la intimidad familiar, respetar la familia. La ley 192/19 se ha hecho muy viral hoy en las redes sociales, que protege el honor y la intimidad de los vinculados a las personas fallecidas y accidentadas. Y en el país, lamentablemente, hay que trabajar mucho en la educación ciudadana, educación hogareña. Aquí vemos que lamentablemente la gente se detiene como locos en las carreteras cuando pasa un accidente, y lo primero que quieren es, inclusive poniendo en riesgo su vida, cruzando sin ni siquiera ver bien la carretera, o obstaculizando, provocando tapones y accidentes, es grabar para subir y dar la primicia en sus redes. ¿Qué usted gana con eso si mañana le puede pasar a usted mismo? Gente que se ha visto clamando en el momento, ayúdeme, socorro, y usted grabando y en vivo y buscando además charlatanes, además queriendo hasta robar pertenencias. Eso habla muy mal y debería de verdad que ser castigado con más frecuencia, y las autoridades tomarlo más en cuenta. Recuerdo también cómo se filtró inmediatamente por un alcalde que estaba ahí presente la escena de crimen sangrienta de Juan de los Santos, Juancito Sport, que fue presidente de FEDOMU, que fue asesinado ahí a quemarropa en su oficina, con problemas personales de una deuda con una persona, un allegado. Y veo que esa persona cometió el error. El error, tal vez a veces puede ser por error, o a veces por ese morbo de dar la primicia, o de querer ser el que dé el palo, de filtrar en WhatsApp, en las redes sociales, esas fotos que deben de tomar en cuenta familiares, amigos, allegados, autoridades, peor si son autoridades. Que usted puede ser mañana cualquier hijo suyo, cualquier hermana, cualquier esposa que esté en esa situación. Hay que tener conciencia en ese sentido y preservar sobre todo el tipo de personalidades. Claro, la noticia que puede ocurrir en cualquier noticia, figura de alto nivel que pueda ser accidente, lo que sea, es noticiable, y hay periodistas, hay personas, ¿verdad?, que pueden tener esa intención. Pero ya cuando hay en las escenas así, en la intimidad, creo que hay mucho descuido y mucho morbo, y debe ser llamado a capítulo. Es fácil, ya con la tecnología se sabe quién lo hizo. Además, el mismo familiar, las personas que pueden estar ahí, pues deben saber quién, y por la postura, cómo se habrá filtrado esa foto. Pero sí quiero resaltar que la rudeza y la entereza de Reinaldo Pared, que siempre en las posiciones que asumió de lealtad a Danilo Medina, de lealtad sobre todo al PLD en todas las posiciones, desde regidor, desde delegado electoral, asumió con pasión, con un interés patriótico en un sentido, pero también de una identidad con el Partido de la Liberación Dominicana, que no le pagaron con no le retribuyeron toda la entrega que tuvo, entiendo yo, finalmente, a Reinaldo Pared Pérez en el ocaso de su vida, que verdad fue repentino ese diagnóstico de cáncer, pero inmediatamente él supo retirarse. Aquí la gente no quiere retirarse ni siquiera, señores, en el lecho de muerte, retirarse de las posiciones. Y él, cuando aspiraba, también recuerdo que se dio la presidencia del Senado y no quiso aspirar para que fuera Cristina Lizardo, cuando fue precandidato por primera vez a la presidencia de la República, pues ahí la cedió. También habla, se resalta que en los últimos días Reinaldo Pared tenía mucho buen ánimo, inclusive publicó en sus redes recientemente un TBT de Jarabacoa, de cómo fue allá con su hija, y que además entrando en pelota, hablando del escogido, y vamos a escogido ruge, escogido campeón. O sea que el ánimo que tenía en estos días contrasta. Hablaba el vocero del PLD, Héctor Olivo, de que Reinaldo Pared se había inclusive hecho un análisis para determinar si tenía células cancerígenas, le dio negativo, y que tenían también el nacimiento de un nieto, que tenía motivos para estar celebrando en estos días. Pero la vida te cambia de un momento a otro, y somos presos de la salud mental, presos de los hechos foráneos. Cualquiera te puede provocar una reacción, y hay que ver finalmente qué dirán esas investigaciones, pero sobre todo las investigaciones también, los testimonios del entorno, que van a ser clave en este aspecto. De buenas a primeras se da un diagnóstico, se dice ocurrió esto, fue suicidio, pero los días irán hablando, sobre todo en este tipo de figuras. También habló Reinaldo Pérez recientemente por el cáncer que le diagnosticaron a Domingo Jiménez, dirigente de la Fuerza del Pueblo, dándole ánimo,
diciéndole que hay que mostrar la fe en Dios, que hay que tener buen ánimo y dedicarse a su salud. O sea, dando hasta consejos y elevándole el ánimo a las personas que tienen este problema del cáncer. Dice que en uno de sus tweets, si algo me ha demostrado la enfermedad por la que estoy pasando, cáncer de esófago, es que mi familia se llama Ingrid Mendoza de Paredes. Gracias de corazón. Su eterna compañera Ingrid Mendoza siempre sirvió como su brazo derecho en el aspecto emocional. Y la verdad es, señores, piénselo en la política antes de usted y en la vida, antes de usted traicionar. Antes de usted traicionar, de lacerar a alguien, todo termina. Todos los imperios han caído por más poder que usted tenga. Mantenga siempre la unidad, la cercanía. Pero sobre todo lo importante en la vida, lo importante, antes de traicionar a un amigo, antes de traicionar a quien usted entienda, a su esposa, a su hermano, a sus familiares, por cualquier bien político, interés material, piense que en el lecho de muerte, entonces eso le va a pesar a muchas personas. Y recuerde siempre la frase de Calderón de la Barca, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Si el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. Francis.